Bueno, para los que están viendo la grabación, buenos días en este último día de taller. Con ustedes está Hilario Ávila, que nos va a presentar la última sesión. Y les recuerdo que toda esta documentación pueden encontrarla en la www.galerialascuela.org, los 3 días de talleres y los links donde pueden encontrar inclusive el mismo programa para desarrollar. Bueno, con ustedes, señores, sin más preámbulo, señor Hilario. Bueno, profesor Ernesto, muchísimas gracias. Iniciamos entonces esta última sesión del taller de programación básica con el software Processing. El primer día estuvimos viendo como una serie de pasos, dentro de los cuales creamos un algoritmo y posteriormente creamos un diagrama de flujo. Habíamos hablado de dos características ahí relevantes, que eran la decisión y la iteración. Hoy, para culminar esa explicación, vamos a pasar por esos dos pasos, valga la redundancia. Vamos a mirar esos dos pasos y vamos a ver cómo se aplica dentro del software. Vas a compartir, ¿no? Sí, voy a compartir la pantalla. Bueno, hablando puntualmente de lo que era la decisión, recordemos que dentro del diagrama de flujo, eso lo simbolizamos con un rombo. Y ese rombo tenía dos puntos en los cuales podía seguir el flujo del programa. Si la respuesta a esa pregunta o esa condición era sí, el programa tomaba un flujo distinto, y si era no, seguía otro flujo. Entonces, dentro del software processing, vamos a ver qué son las condicionales. Una condicional en la programación es una sentencia o un grupo de sentencias que puede ejecutarse o no en función del valor de una condición. Exactamente igual como lo habíamos analizado previamente en el algoritmo. Sí, la condicional es una comparación, ¿sí? Una comparación de una variable con otros valores. Dependiendo de esa comparación, se va a crear un flujo distinto dentro de el programa. Es decir, si esa condición se cumple, el programa hace X trabajo. Si esa condición no se cumple, el programa hace Y trabajo. Para realizar esas comparaciones, Processing nos brinda esto que vemos aquí, que son los operadores relacionales. Tenemos este símbolo que representa el mayor que. Esto nos permite comparar dos datos, sobre todo numéricos, si el valor de la izquierda es mayor al valor de la derecha. De manera contraria, ocurre con este símbolo, menor que. Sigamos con el igual, perdón, mayor o igual, que nos permite comparar si esa cifra es igual o mayor a un número. Y de manera contraria ocurre con el menor o igual. Tenemos aquí el símbolo de igualdad. Tenemos que tener mucho cuidado con este operador. Recordemos que cuando nosotros estamos trabajando con variables, utilizamos el igual para asignar un valor determinado a una variable. En este caso,
para crear comparación nosotros debemos utilizar el signo igual doble. Y cuando queremos contar una diferencia utilizamos este signo de admiración, que es lo que nos permite establecer la diferencia. Tenemos los tipos de condicionales. Podemos decir que hay tres tipos de condicionales: los simples, los dobles y los múltiples. Una condicional simple se da cuando nosotros tenemos una sola condición. En este caso, dentro de Processing lo podemos hacer con esta función if, cuya sintaxis es la que vemos aquí. Se pone la expresión if, entre paréntesis, la condición que queremos que el programa ejecute, la expresión booleana, entre paréntesis, y luego ponemos los corchetes donde vamos a ejecutar, o mejor, donde ponemos los procesos que queremos que se ejecute cuando esta expresión se cumple. Ese sería una condicional simple, cuando yo solo utilizo una condición, en este caso if. ¿Claro hasta ahí? Sí, claro. Sí. Tenemos las condicionales dobles. En este caso, además del if, añadimos el else, ¿sí? Que se estaría ejecutando cuando la primera expresión es falsa. Es decir, lo expresamos de la siguiente manera: si la primera expresión se cumple, se ejecuta el primer ramo que nosotros tenemos aquí entre los corchetes, y si no, el código ejecutaría esta otra función que tenemos dentro de la condicional else. Ese sería el tipo de condicional doble, cuando utilizamos el if y el else. Tenemos también las condicionales múltiples. Cuando utilizamos la expresión solo si, el if. En este caso, tenemos if, si la primera expresión se cumple, ejecutaríamos esta primera sintaxis. Solo si la segunda expresión se cumple, ejecutamos esta segunda parte. Solo si la tercera expresión se cumple, ejecutaríamos esta parte. Y si ninguna de las dos se cumple, entonces se ejecuta esta al final, la que está dentro de él. Entonces vámonos directamente a Processing y vamos a probar los ejemplos con esta condicional. Ya yo lo tenía preparado previamente. Tenemos un primer ejemplo con if. Vamos a tratar de leer lo que dice el código. Aquí inicialmente nosotros estamos creando una variable entero, que es la variable 1, var 1, y con este signo, recordemos que es el igual, le estamos asignando el valor 0. Abrimos el Voice Setup y creamos un lienzo de 400 por 200 píxeles, y a ese lienzo le ponemos un fondo con este color 255, que sería un color blanco.
abrimos la función void draw y vamos a dibujar una elipse. Recordemos que esta función lo que hace es que un loop nos repite constantemente lo que nosotros escribamos entre estos dos corchetes. En este dibujo de la elipse vamos a cambiar el primer parámetro, que es la ubicación con respecto al eje horizontal, por la variable que hemos creado previamente. Y con esta función matemática que tenemos aquí, var1 es igual a var1 más 1, lo que estamos haciendo es aumentar de la variable, es decir, que se va a ir incrementando. Y aquí tenemos la condición siendo si esa variable es menor de 200, entonces el fondo será de... ¿Quedó claro la lectura del código? Sí. Ok, entonces ejecutemos el programa. Como vemos ahí, se ejecutó el programa. Nosotros habíamos creado el círculo antes de que se cumpliera la función, tenía un color negro, ¿sí? No se veía porque tenemos un fondo negro. Una vez esta función se cumplió, esta condición, vemos que la elipse apareció en pantalla. Miremoslo nuevamente. Aquí se estaría ejecutando hasta que llegue a la mitad y como nosotros a esta condición no le hemos puesto un límite, se estaría ejecutando en un loop infinito. La elipse sigue desplazándose hacia el infinito. En este caso estaríamos trabajando con una condicional simple, dando una sola condición. Aquí tenemos el segundo ejemplo, esta función doble. Estamos utilizando la función if y la función else. En este caso, lo que le estamos diciendo al programa es que cambie el relleno de la forma que nosotros estamos dibujando. Si la primera función se cumple, si esta variable es menor de 200, tendrá el relleno de un color. Si no, que es lo que simboliza la segunda función, esa elipse, ese círculo tendrá un color distinto. Ejecutemos el programa. Y vemos que empieza azul y una vez llega, se cumple la condición, la esfera cambia y sigue desplazándose. Como vemos, este loop también es infinito. Como no le hemos puesto una condición que la detenga, él va a seguir ejecutándose. Tenemos un tercer ejemplo, que son las condiciones múltiples.
Y aquí sí estamos utilizando varias condiciones. Aquí le estamos diciendo que si la variable es menor de 100, va a tener un color solo cuando se cumpla que la variable va a cambiar a un color, y solo si la variable es mayor de 300 va a tener un color. Si ninguna de estas anteriores se cumple, entonces va a tener este color que le hemos indicado. Else. Opa, yo no sé si. Bueno, tú sabes que a Viendo mí me gusta fregar. entonces la ejecución. Me gusta fregar, pero por ejemplo, hacer la línea que cuando llegue al límite del cuadrado baje y empiece debajo de ella, ¿se puede? ¿Cómo? Sabes que la línea continúa, ¿no? Y hace el círculo continúa. La idea sería como que cuando llegue al final el círculo se bajara sobre la misma línea, continuara debajo. No, no se puede. Cambiara la dirección. Eso, cambiar dirección. A eso, listo. Bueno, entonces para eso vamos a hacer el ejercicio. Una nueva variable, ponerle variable 2. Esta variable es un entero y también le vamos a asignar el valor de 0. Continuemos. Función que tenemos acá, que es el loop, vamos a decirle a esa variable 2 que aumente su tamaño. Vamos a probarlo de esa manera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazarlo en sentido de hacia abajo. Entonces, vamos a darle a este un valor de 10. Espera que pase el comercial de los plátanos. Patrocinador. Sí, patrocinador del taller. Listo, aquí cambiamos variable por 10 para hacerlo que empiece un poquito más arriba, y vamos a utilizar que cuando se cumpla esta función, cuando la variable supere la distancia de 300 píxeles, le vamos a decir que entonces empiece a dibujar una nueva elipse, pero su posición de y vamos a variarla con esta función. Vamos a probar inicialmente qué ocurre poniendo este valor
aquí arriba y luego vamos a probar qué ocurre si lo incluimos dentro de esta. Probemos. Y vemos que cambia el color y vemos que empezó a dibujarlo, pero por fuera del lienzo. Entonces vamos a ponerlo dentro de la condición a ver cómo cambia el comportamiento. Listo, ahí vemos que creó una nueva estructura y una vez se dejó de cumplir la condición, la esfera se detuvo. Con el patrocinio de los cocos, entonces continuemos con las siguientes condiciones. ¿Quedó explicado ahí con ese ejemplo, Ernesto? Sí, sí, señor. Pero, o sea, la idea sería como que continúe, ¿no? Porque tú estabas mostrando de que no paraba y no paraba y no paraba. Bueno, fíjate que esta se detuvo. ¿Sí? Aquí no creamos un loop infinito, sí, se detuvo. Ahora vamos a explicar un segundo paso que tiene que ver precisamente con Con esas condiciones infinitas. ¿Cómo? De loops infinitos y ese tipo de cosas. Exacto, sí. Bien, gracias. Esta sería entonces la explicación de las condiciones. Pasar entonces al otro tema que habíamos tocado en el principio, pero que lo habíamos dejado un poco, que es la iteración. ¿Qué es la iteración? Recordemos, como vimos al principio, que es la repetición hasta que se cumpla una tarea específica. En el primer ejemplo que habíamos puesto del diagrama de flujo, hablábamos de la acción de ir a la tienda a comprar una cerveza. Y si no encontramos una cerveza en la tienda, la iteración de ese paso sería repetir a una nueva tienda. Y así sucesivamente estaríamos repitiendo un paso específico hasta que podamos cumplir con esa tarea. En este ejemplo que vemos aquí, esta imagen, estamos dibujando 5 rectángulos que nos permite dibujar cada uno de los rectángulos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Por el número podemos escribir este código sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos dibujar 100, 200, 500 rectángulos? Tendríamos que de ahí se nos va complicando un poco el trabajo y el código sería cada vez más grande y más pesado. Para eso, entonces, Processing tiene algo que se llaman las estructuras de ítem, que son los comandos que me permiten hacer este tipo de cosas, pero de una manera más fácil, más sencilla y expresarlo en una línea de código breve. Tenemos entonces esta función while que nos permite la iteración o la repetición de un elemento mientras esta expresión que nosotros tenemos cumple.
De la misma manera como habíamos trabajado con las condicionales, de manera similar va a trabajar mientras esta expresión que nosotros pongamos entre paréntesis se cumpla, esto que nosotros tengamos entre los corchetes se va a repetir. Para que esta expresión o esta función while se ejecute de manera correcta, debe tener tres elementos. Un elemento de inicialización, una condición y una actualización. La inicialización establece el valor inicial de una variable. La condición, que es esta que nosotros tenemos entre paréntesis, es la que va a determinar si se cumple o no se cumple. Si es verdadera, se va a ejecutar esta función. Si no, si es falsa, entonces la va a omitir. Y la actualización es una instrucción dentro de este elemento que se va a ejecutar, que nos va a permitir actualizar la variable y que esto no se ejecute como un loop infinito, como lo venía ocurriendo anteriormente con la expresión if y entre los ejemplos que analizamos. Estas estructuras de iteración se pueden utilizar de manera anidada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dentro de esta rama que tengo aquí, este bloque de código, puedo incluir expresión while dentro que me ejecute una condición extra. Vamos entonces a ver el ejemplo. Listo. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a leer el código. Aquí inicialmente vemos que todas las variables se deben definir. Las variables, si son globales, deben definirse al inicio del programa. Tenemos una variable tipo entero, a la cual le vamos a poner el nombre de variable 1 y la vamos a iniciar con un valor de 20. Vamos a crear entonces luego un lienzo de 400 por 100 píxeles y aquí le vamos a incluir la función de iteración while. ¿Qué le estamos diciendo? Si esta condición se cumple, o sea que la variable sea menor de 300, entonces él va a dibujar un rectángulo. Para variar la posición del rectángulo, le vamos a incluir o vamos a cambiar el valor de la posición inicial por el mismo número de la variable. Y lo que hablamos para que esa condición o ese loop deje de irse en un momento indicado, le vamos a decir que esa variable la vaya aumentando de valor. Es decir, esa variable va a superar el número que nosotros le hemos puesto aquí como condición, que es el número 300, y se va a dejar de cumplir este loop, se va a dejar de repetir el loop que nosotros hemos creado. En este caso, fíjense que no nos tocó repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces función rectángulo para crear los 10 rectángulos, el dibujo de todos los rectángulos, sino que en una sola función lo pudimos hacer. Y esta función se dejó de repetir una vez se cumplió este cambio de variable. Ahí estaríamos entonces cumpliendo con estas tres condiciones: la inicialización, la condición y la actualización. Listo.
tenemos otro ejemplo acá que son las estructuras anidadas, que es donde incluimos una línea de while dentro de otra que tenemos acá. Le damos el código. Inicialmente tenemos dos variables. Las variables son de tipo entero. La una la he llamado línea horizontal y la otra la he llamado línea vertical. Creamos aquí un lienzo de 300 por 300 píxeles con un fondo negro, y aquí le estamos dando un color a la línea, al contorno de lo que vamos a dibujar. Estamos diciendo en esta línea de while que si la línea horizontal es menor o igual al ancho, va a crear esta nueva condición. Le va a preguntar si la línea vertical es menor o igual al alto. Si esta condición se cumple, entonces va a dibujar una línea vertical con estos parámetros. Y le vamos a dar aquí la actualización a la variable línea vertical. La vamos a aumentar en un porcentaje de un 20% hasta que supere el ancho de la pantalla. ¿Sí? Como vemos aquí hay dos líneas de while, una dentro de la otra. Esto es lo que llamamos una estructura anidada. En este caso, ese sería el resultado del código. Nos va a generar esto que tenemos aquí, una cuadrícula. Una línea, tanto líneas verticales como líneas horizontales. ¿Claro hasta ahí? Una pregunta, más que todo, es como en el tema de la escritura, ya cuando uno lo hace manual. Cuando tú haces esa forma de escalera, ¿tú lo que usas es el tab o utilizas la barra espaciadora? O el mismo programa con que tú dejes el espacio, él ya va a reconocer que ahí se está formando una secuencia de condiciones. Esto que vemos aquí, te refieres a la forma que tiene, al formato que tiene. Exacto, sí, sí. Que imagino que eso Bueno, ya hará que el mismo lenguaje sobreentienda de que hay una secuencia debajo de otras consecuencias y así sucesivamente. bueno, a lo que nosotros debemos tener en cuenta principalmente es que se cumpla la sintaxis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hablábamos primero que después de cada instrucción yo debo poner punto y coma para que el programa sepa que ya yo he terminado esta función y le estoy ingresando otra. Si yo borro esto, fíjate que enseguida me sale un error abajo. Me está diciendo que aquí yo debo poner un punto y una coma para que el programa me reconozca esto como una segunda línea de código. Y en cuanto a las funciones, vamos a tener en cuenta los paréntesis y los corchetes. ¿Sí? Cada vez que abrimos un paréntesis debemos cerrarlo, de igual manera si tenemos un corchete lo debemos cerrar. Si nosotros borramos enseguida me muestra que debo agregar el corchete. Si la sintaxis está correctamente escrita, Processing tiene esta opción en editar que es autoformato. Vamos a la pestaña editar y le damos autoformato y fíjate que él inmediatamente organiza todo esto como tú decías. Nosotros podemos, mientras la sintaxis está bien escrita, nosotros podemos
desorganizarlo, como sea, pero si le damos autoformato, él enseguida lo va a acomodar. Ah, ya. ¿Listo? Sí, sí. Ok, continuemos. Bueno, dentro de estas estructuras de iteración, existe otra función que es la función for. Es similar, a la función while, lo único que esta se utiliza cuando ya nosotros tenemos claro el número de veces que queremos repetir esa estructura, ¿sí? La sintaxis es similar a la de while. Tenemos entre paréntesis, vamos a poner los tres elementos, el elemento de inicialización, el elemento condición y el elemento de actualización, y mientras esto se cumpla, él va a ejecutar esto un número de veces determinado. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos for, y dentro de esa misma función creamos la variable. Dentro de for ya no es necesario que nosotros creemos esa variable al principio, sino que perdón, la vamos a hacer dentro de esta misma condición. Esto es lo que se llama una variable local, porque solo la vamos a utilizar dentro de la función for. Creamos la variable 1, le damos el valor 20 y aquí hacemos la condición que mientras esta variable sea menor o igual de 140, se va a cumplir, se va a realizar esta tarea, y finalmente le damos el valor de actualización, que va a hacer que esa variable vaya aumentando su número paulatinamente. Vemos que en el día de ayer yo les decía que hay muchas formas de ejecutar, o más bien hay muchas maneras de escribir un código y que nos den el mismo resultado. Aquí hemos explorado tres opciones. Una, de esta manera, línea por línea de código, luego con la expresión while y ahora con la función for. Las tres códigos que hemos escrito nos van a dar unos rectángulos en la pantalla. Bueno, con esto terminaríamos entonces como las funciones más básicas de processing en cuanto a la programación que nos habíamos al principio, que nos da las variables de inicio, los procesos a ejecutar, las condiciones, la finalización del código. Entonces ahora vamos a pasar ya a una parte más práctica, donde nosotros vamos a tener ya que empezar a, utilizando términos coloquiales, a cacharrear el proceso. Vamos a encontrarnos con esto que se llama la ingeniería inversa de software, o ingeniería inversa en términos generales, también llamada retroingeniería. El objetivo de esta ingeniería es obtener información o un diseño a partir de un producto accesible al público, con el fin de determinar cómo está hecho y de qué manera funciona. Yo no sé si ustedes hicieron eso, pero uno de niño acostumbraba a desarmar juguetes a ver cómo funcionaban, ¿no? Eso es básicamente la ingeniería inversa, iniciar un proceso al revés de cómo sería para mirar cómo funciona un objeto, en este caso un software o un código de processing.
la ingeniería inversa se concretó o se llevó a cabo inicialmente durante la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente ahorita que estábamos hablando de los rusos y los estadounidenses y todo este tema de choques entre las distintas potencias, y lo que hacían era que las estructuras, todas las armas, toda la tecnología en que decomisaban, le hacían un análisis exhaustivo para determinar cómo funcionaban. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a hacer yo entonces para obtener los códigos, o dónde voy a sacar yo esa materia prima para hacer la ingeniería inversa? ¿Dónde consigo yo los códigos o dónde saco elementos que me permiten a mí modificarlos? Pues aquí le tengo como unos plataformas que son como las más comunes, las más utilizadas para esa función. Tenemos plataformas, primero como esta que vemos aquí, Reddit.com, y en su pestaña de Processing. Es esta que tenemos aquí, Reddit.com, y aquí tenemos una sección dedicada a Processing. Esto es un foro. Aquí ustedes pueden hacer preguntas de distintos temas, se pueden cargar o hacer muestras de los códigos que ustedes hayan creado. También pueden descargar códigos que se hayan creado previamente y todo relacionado con el processing. Voy a mostrar este elemento que tenemos acá. Es una especie de sintetizador de audio unido a unos elementos visuales e interactivos. Este elemento visual que vemos aquí arriba está interactuando con el sonido y los parámetros que él está indicando a través de estos elementos físicos. Tenemos acá otro tipo de elementos. Sí, la idea es que ustedes hagan el recorrido a lo largo del foro. Aquí tenemos otro elemento similar. Al anterior. Aquí tenemos tutoriales, ejemplos. Si ustedes están trabajando en algún código y, bueno, a veces se presentan formas de que el código no funciona
y no podemos determinar la causa de que ese código no funciona, podemos consultarlo aquí a través de este foro y muy seguramente vamos a encontrar la respuesta o la solución a ese problema que se nos presenta. Tenemos otra plataforma que es Tumblr, también en su pestaña Processing. Para los que no lo conocen, esto es como una especie de red social, pero que nos permite compartir imágenes, enlaces, videos, cosas un poco más complejas de lo que compartimos en Instagram o en Facebook. ¿Está? Simplemente le damos en la sesión Processing. Y nos va a mostrar todos estos elementos que han sido creados previamente. Sí, aquí nos está indicando como los ejemplos o los links que nos permiten dirigirnos a la información del elemento que ya habíamos copiado. Sí, este sería esta otra página. Tenemos, por supuesto, el canal de video Vimeo. En la sesión de Processing podemos encontrar ejemplos de elementos creados con Processing, exposiciones, ya una mirada desde el video de cómo podemos sacarle provecho a este software. En este caso tenemos una instalación llamada Equilibrio, que involucra el video mapping. Ayer que estábamos comentando acerca del uso del video mapping. Y en este caso, Processing está ejecutando esto que es la imagen que se genera en el piso, al igual que un trabajo interactivo con las sombras.
Aquí vemos, por ejemplo, una simulación de algo que sería como un fluido, un líquido que se está desplazando. Todo eso lo podemos hacer a través de Processing. Simulación de fluidos, de partículas. Aquí, por ejemplo, en Vimeo tenemos en el canal Processing. Este que tenemos acá. Tenemos una simulación con partículas. No, la idea es que ustedes exploren y busquen en esta plataforma cosas que les puedan interesar y que les sirvan de inspiración para sus creaciones. Tenemos obviamente la plataforma Open Processing, que ya les había comentado anteriormente, ¿sí? Donde nos muestra todo tipo de ejemplos, un sistema de partículas. Voy sacando esto. Tenemos juegos que también se pueden hacer con Processing, y aquí tenemos los ejemplos que podemos descargar, que podemos ver online y modificar su código sin necesidad de instalar el Processing. Tenemos también pinceles. Creo que esto tú me lo preguntabas ayer, Ludovico, creo que me hablabas de algo así como un efecto similar a lo que hace la tableta gráfica. Aquí tienes ejemplos de pinceles o de códigos que hacen cosas similares. Aquí en esta pestaña Discover le podemos dar el tema que nosotros estemos buscando y seguramente nos van a aparecer elementos relacionados con eso. Por ejemplo, este código que está aquí. Que nos genera un dibujo garabateado solo con las líneas. Sí, aquí vemos que se empieza a dibujar una forma
de un rostro. En este botoncito que vemos aquí, si lo presionamos, vamos a ver entonces el código que genera ese programa. Las funciones. Tenemos aquí otra pestaña de otra función que hace parte del mismo código. Otra forma en la que nosotros podemos obtener ejemplos o códigos de ejemplos es a través de la misma plataforma de processing, processing.org. Recordemos que aquí en reference tenemos cada uno de los códigos, las funciones, cada uno de los elementos que componen el lenguaje de processing. Tenemos aquí la sección de ejemplos y él nos muestra una estructura separada por temas. Aquí los elementos de estructura, el ancho, el alto. Tenemos, por ejemplo, ejemplos del uso de la imagen. Cargar y mostrar una imagen, cambiar la imagen del fondo, la transparencia, hacer una máscara. Tenemos acá ejemplos con elementos periféricos de entrada, como el ratón, el teclado, la forma de medir el tiempo, el reloj. Aquí tenemos tipografía, color, dibujo, interacción. Sí, tenemos muchos ejemplos donde nosotros le damos clic y él nos va a mostrar un código que podemos copiar, y aquí está el ejemplo de cómo funciona. Este código genera este tipo de programa. Entonces podemos coger este código, copiarlo, pegarlo a nuestro processing y empezar a alterar sus datos. En este caso, este programa, a través de esta función, puede leer una imagen JPG que nosotros tengamos guardado. Así que podemos utilizar nuestras propias imágenes y empezar a experimentar qué sucede con otro tipo de recursos. Finalmente, el mismo software processing tiene si nosotros le damos aquí en archivo ejemplos, él nos va a desplegar este menú que podemos desplegar y tiene cada uno de los ejemplos que nosotros podamos utilizar. Aparte de eso, processing y en realidad todos los programas de programación tiene algo que se llaman las librerías. ¿Qué son las librerías? Bueno, las librerías no son otra cosa que un conjunto de subprogramas o de archivos que nos permiten complementar o sacar un mayor provecho del software de programación. ¿Sí? Básicamente lo que va a hacer es aumentar
la capacidad que yo tengo con ese programa. En este caso, por ejemplo, Processing en solitario no puede trabajar con la cámara, con la cámara web. Entonces, para eso necesitamos entonces descargar e instalar una librería diseñada para ese tipo de uso. Entonces, para hacerlo, nosotros vamos aquí. ¿Dónde está? No encuentro el software que estaba ejecutando. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dentro de esto tenemos este código. Esperemos que cargue. En este caso, Processing en solitario no trabajaría digamos, solitario con la cámara web. Nosotros podemos tener este código, pero si lo ejecutamos, no nos va a funcionar. Miremos por aquí, al inicio del código, tenemos esta función que dice processing.video. Eso quiere decir que Processing al principio está importando la biblioteca que nos permite trabajar con la cámara web, que es la librería o la biblioteca de video. En este caso, esta es mi cámara web y le estoy aplicando este efecto. Esto está ocurriendo en tiempo real. Aquí tenemos las bibliotecas, Sketch, la pestaña Sketch. Nosotros le damos a importar biblioteca y estas son las bibliotecas que yo tengo instalado hasta el momento. La última que instalé fue esta de video, que es la que nos permite trabajar con la cámara web. Para añadir la biblioteca le damos aquí y él nos va a abrir una pestaña. Para poder instalar las bibliotecas deben tener una conexión a internet, ¿sí? Y aquí nos muestra cientos de bibliotecas que nos permiten trabajar con distintos elementos. Por ejemplo, tenemos esta biblioteca, perdón, que nos permite trabajar con sonido. Yo la selecciono y le doy en esta pestaña, instalar. Además de la librería o de la biblioteca que me instala, se van a cargar una serie de ejemplos como estos que están aquí, donde yo puedo ver el potencial que tiene esa biblioteca.
Bueno, ¿qué posibilidades me brinda Processing? Además de las que ya hemos visto, que es como la forma básica de Processing, pues el software no se limita a eso, sino que nos permite trabajar representación de gráficos 3D, una simulación de 3D. Inclusive con las herramientas adecuadas nos permite hacer uso de opciones de impresión 3D. Sí, la manipulación de texto gráfico de la misma manera como hacemos en software como After Effects, que nos permite animar un texto, eso lo podemos hacer de igual manera dentro de Processing. Nos permite manipular imagen, como vimos en uno de los ejemplos de tener una foto, una imagen JPG, un archivo JPG nos permite cambiar su forma, su color, ¿sí? Inclusive una alteración píxel por píxel de esa imagen. Tenemos la manipulación de video y sonido, como le acabo de mostrar a través de estas bibliotecas. Tenemos también manejo de datos y cadenas de archivos. Es algo que yo muy poco utilizo, pero que nos sirve cuando tenemos, por ejemplo, bases de datos. Necesitamos procesar grandes cantidades de datos. Processing nos sirve. El manejo de cámara web, luces, sombras, efectos, inclusive podemos hacer uso de elementos como el Kinect, que es este elemento periférico que nos hace como una lectura de los movimientos y del cuerpo. Podemos imitar cosas como la captura de movimiento que hacen con CGI para las películas, que a través de un lector copian los movimientos que hace un actor y se los aplican a una animación, a un personaje creado digitalmente. Tenemos el manejo también de redes, las simulaciones, como vimos, de simulación de partículas, de líquidos, humo, etcétera. La utilización de videojuegos y mapping, como lo vimos en el ejemplo de la instalación. Esta opción de los videojuegos, hay algo que a mí me gusta mucho y es el uso de las clases aplicadas a los objetos. Normalmente se utiliza para la creación de videojuegos. Un segundo. Listo. No sé si tienen alguna pregunta a los... Mariana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, piden si, no sé si quieres decir alguna última cosa, algunas recomendaciones. Bueno, déjeme y le muestro. Que si tienes alguna cosa que decir o Sí, recomendación. sí, dame un momento. Listo. Además de todo esto que les acabo de mostrar, Processing permite también la comunicación con placas de desarrollo o elementos de hardware. Por ejemplo, yo en este momento tengo acá un Arduino Nano, y yo a través
de processing, puedo ponerme o comunicarme con este elemento externo, y este elemento a su vez puede manejarme otro tipo de recursos, como lo son motores paso a paso, sensores, en fin. Yo puedo utilizar los dos elementos en conjunto, puedo utilizar Processing y Arduino. Esto que va aquí. Para los que no conocen, Arduino son, y estas, ¿Está presentando algo? ¿cómo? No, nada. ¿Se alcanza a ver la pantalla? ¿Cómo? Sí, perfecto. Ok. Listo, esta es las tarjetas Arduino. Estas tienen la posibilidad de enlazarlo a través de estos pines con otras tarjetas llamadas shields o escudos. Los escudos lo que me van a hacer es la interacción o el puente entre otros elementos, como por ejemplo los motores. Si yo, por ejemplo, yo puedo armar perfectamente una impresora 3D, yo tengo una impresora 3D que la armé con un Arduino y un shield que es especial para para el control de elementos de 3D. Este elemento aquí la conexión está un poco lenta. Listo. Este es un proyecto donde se crea un radar a partir de tres elementos básicos que son el processing, el Arduino y este sensor que vemos aquí, que es un sensor o un sonar, un sensor ultrasónico. Aquí tenemos el código, tanto de processing como de Arduino, y esperemos que cargue el video para ver cómo funciona. Vamos a actualizar la página, a ver si carga. Hay un video que quieres presentar. Ah, ya viene. Entonces, nada, ella también. Ahí está. Listo. Aquí vemos que es completamente funcional. Él puso un vaso aquí. Fíjense que la gráfica muestra el elemento que pone al frente. Fíjense que son múltiples las posibilidades que nos brinda el programa y te procesa los datos que está generando este sensor ultrasónico. Acá otro elemento un poco más complejo, pero que también involucra processing y Arduino.
tiene que ver con robótica. Simulación de realidad virtual, realidad aumentada, también la podemos trabajar a través de las bibliotecas de processing. Y bueno, para finalizar, le queríamos este lenguaje que es similar también al processing, es una forma también basada en Java y se llama Hydra. Y Olivia Yat, y nos brinda la posibilidad de alterar un código, ¿sí? Con unas opciones que nos permiten o nos dan como resultado unas formas visuales aleatorias. Mi conexión está bastante lenta. Si quieres comparto la página directamente. Sí, me parece bien. ¿Sí se ve? Sí, ahí está. Y el man me decía, o sea, en la etiqueta ponle tú Espérate ahí. hoy, cuando sube la foto. Y al día siguiente, a los 2 días, el man me quita. Listo, esta es la página de Hydra. El nombre Hydra viene precisamente de esta criatura mitológica de 3 cabezas, y este código está pensado precisamente en esa frase que dice que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Es una plataforma colaborativa donde cada quien tiene la posibilidad de modificar estas formas del código, las opciones del código, esto que aparece aquí, que son los distintos parámetros, y a través de la modificación de esos parámetros, ver qué resultado nos muestra visualmente. ¿Tienen alguna pregunta?
Hey, gracias, Hilario. De todos modos, si nadie tiene preguntas, pues creo que tienen las múltiples posibilidades con este tipo de programas, tanto la Hydra como el Processing. Pues la idea era como que aprovechar estas situaciones que vino con el COVID, que era trabajar desde casa y trabajar con estos sistemas digitales que obviamente presentan miles de posibilidades más para los artistas, ¿no? Y que muchas veces no se tiene conciencia de esas posibilidades y pues modificarlo, hacer esa ingeniería inversa, a veces colabora con muchos de los proyectos que uno puede tener o complementar. Así es. Así es. La idea era acercarnos de manera muy básica al programa, esto para entender por lo menos qué ocurre dentro de su estructura y a través de ese entendimiento pues empezar a experimentar con el código y a sacar resultados a partir de la experimentación con el mismo. Sí, o sea, como no acostumbrarnos a esas condiciones que obviamente nos da la presencialidad, sino que también mirar las posibilidades que nos da la adversidad frente a eso. Obviamente no es romantizar la catástrofe, sino como que modificarnos a nosotros mismos, ¿no? Frente a esa catástrofe. No, pero igual es que no. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. No, gracias a ti por brindarnos todo tu conocimiento. Me imagino que estaremos pendientes a otros tipos de talleres de este mismo modo y pendientes con la Galería de la Escuela. Recuerden que hoy en la tarde hay otro tipo de función. Y estar pendientes de esas funciones que hay 3 invitados dentro de esta tarde. Entonces a las 3 de la tarde nos podemos ver allá y recuerden siempre tener estos talleres, estarán colgados en la página de la galería, tanto en la parte principal, donde se encuentra precisamente donde encontraron el link de este mismo. Entonces, nos vemos y gracias por su asistencia. Gracias, Hilario. Gracias a ustedes. Hasta luego.